¿Qué hace que una franquicia de acción siga viva después de casi 3 décadas? Tal vez sea la adrenalina, tal vez la obsesión por hacerlo todo sin CGI o tal vez simplemente se llama Ethan Hunt. Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a mi canal, espacio donde hablamos de cine sin filtros y sin poses. Y hoy vamos a conversar acerca de La Misión Imposible, la sentencia final, la cual es la 8ª entrega de esta saga que se resiste al retiro. Y recuerda que si te gusta el cine, las buenas historias y las no tan buenas, entonces suscríbete a este canal, por supuesto activa la campanita de notificación y quédate hasta el final, que esto apenas comienza. Sentencia Final arranca con Ethan Hunt enfrentándose por supuesto a una nueva amenaza global, una inteligencia artificial descontrolada conocida como la Entidad. Pero esto no es solo una carrera contra el tiempo para salvar al mundo, es también una confrontación con su pasado y con los límites de los que está dispuesto a sacrificar. Todo esto lo lleva a recorrer medio mundo en un despliegue frenético de acción, espionaje y traiciones. La película está dirigida por Christopher McQuarrie, quien ya acompañó a Tom Cruise en las últimas 3 ediciones. Es un director que entiende perfectamente el tono de esta saga: tensión, coreografías imposibles y personajes que no necesitan ser profundos, pero sí funcionales. Además, él ha sido guionista de Sospechosos Comunes, así que este tipo sabe de intrigas. Pero lo más disfrutable de Sentencia Final es esa sensación constante de peligro, ese subidón de adrenalina que ya es marca registrada. Tiene 2 escenas memorables: la secuencia del submarino, que es una clase magistral de tensión, y por supuesto la persecución aérea, filmada con un nivel de realismo que te hace aferrar al asiento. Y lo más sorprendente es la capacidad del director para manejar múltiples situaciones en paralelo, sin que todo se vuelva un caos. Todo está bastante medido, con una precisión casi quirúrgica. Ahora bien, en comparación con otras entregas, acá hay menos acción y más desarrollo de argumento, mucho diálogo, mucho subtexto político y un enfoque claro hacia el tema de la inteligencia artificial, algo muy actual y que le da una capa distinta a esta entrega. Y hablemos de Tom Cruise. El tipo tiene más de 60 años y sigue colgándose en helicópteros, saltando en moto por un acantilado sin dobles y corriendo como si le fuera la vida en ello. Es imposible no admirar eso. Pero no todo es perfecto. El primer acto de la película se siente algo irregular, con flashbacks que intentan conectar con el resto de la saga, pero lo hacen de una forma un tanto forzada. Además, hay un problema importante de ritmo. Las casi 2 horas y 45 minutos no están del todo justificadas. Hay altibajos evidentes, situaciones que se alargan sin necesidad y una trama sobre la inteligencia artificial que, aunque parezca interesante, se vuelve predecible. Otro punto flojo es la falta de humor. La película se toma muy en serio y aunque eso puede funcionar en ciertos momentos, acá se extraña un poco ese alivio cómico que nos permita respirar entre tanto dramatismo. Y si hablamos del simbolismo o profundidad emocional, esta entrega no tiene mucho que decir. Juega con la nostalgia, con personajes y escenas del pasado, pero más como un recurso visual que como una herramienta narrativa.
Pese a todo, Sentencia Final se deja ver, tiene momentos brillantes que hacen que valga la pena, y aunque no es la mejor de la franquicia, no es mediocre. Es una película sólida, con corazón, músculo y una dirección técnicamente impecable. Desde mi punto de vista en particular, esta película es una manito arriba. Es un 6.5 sobre 10. ¿Pudo haber sido mejor? Sí, pero al menos esta película es sincera y entrega lo que promete. Tensión, emoción y un poquito de nostalgia. Pero ¿será esta la última misión de Ethan Hunt? No lo sabemos. Pero de ser así, es seguro que Tom Cruise quiso despedirse por la puerta grande. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció la película? ¿Estás de acuerdo con mi crítica o a ti sí te voló la cabeza? Pues déjamelo saber todo aquí abajito en los comentarios. Lo que sí tienes que hacer es regalarme un like, comparte este video con amigos y familiares y por supuesto suscríbete a este canal para más contenido como este. Y recuerda, nada es imposible salvo envejecer como Tom Cruise. Y nos vemos en una próxima misión. Espero que este mensaje no se autodestruya en 5 segundos. Bye.